Queridos amigos, sean todos bienvenidos a Mirada Semanal, el podcast de actualidad de Latinoamérica 21. Como todos los domingos, analizaremos las principales noticias de la semana con el respaldo intelectual de Marisabel Puertarriera y Manuel Alcántara Sáez. La diplomacia de la región inicia este 2026 en un momento de grandes cambios geopolíticos. Un hemisferio asignado por la fragmentación del orden liberal, el retroceso democrático, la competencia estratégica entre Estados Unidos y China, el retorno del proteccionismo arancelario y la politización de las cadenas de suministros. En este contexto que hemos analizado en episodios anteriores, el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, celebrado recientemente en Panamá, pudiera consolidarse como un espacio clave para interpretar no solo las prioridades económicas de la región, sino también su posicionamiento estratégico frente a la pugnacidad de las grandes potencias. ¿Será este evento un nuevo Davos iberoamericano? Y es que ante la ruptura de las normas convencionales que estructuraban el orden internacional tradicional, resulta imperativo para buena parte de las cancillerías de la región retomar el fortalecimiento del multilateralismo y la coordinación de agendas de acción conjunta. En este evento, la temática de sus discusiones giraron principalmente sobre financiamiento, transición energética, digitalización y gobernanza fiscal regional, en un marco de fuertes presiones internacionales entre actores extrarregionales y un gobierno de los Estados Unidos que ha reforzado su presencia en el hemisferio de manera determinada, planteando una nueva correlación de alineamientos políticos. Ante esta imperiosa necesidad de inserción y autonomía internacional, nos preguntamos, ¿está América Latina y el Caribe utilizando espacios multilaterales para construir una estrategia geopolítica propia o sigue reaccionando de manera fragmentada a agendas impuestas por las grandes potencias? Por otra parte, ¿puede este foro convertirse en un punto de articulación entre desarrollo económico y autonomía política que tenga la importancia del Foro Económico de Davos pero en Iberoamérica? Soy Isabel Rodríguez Franco, les hablo desde Miami, Florida, y hoy es domingo 1 de febrero de 2026. Y bien amigos, sean todos una vez más bienvenidos a Mirada Semanal. Y bueno, un poco para darle continuidad a lo que hemos venido hablando en los últimos episodios, sobre todo poniéndole énfasis en la necesidad y en la importancia que tiene el multilateralismo en el momento político que vive la región. Precisamente del 28 al 29 de este mes de enero se realiza en Panamá este Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, que, bueno, de alguna manera como dadas las circunstancias en las que Manolo le tocó jugar en casa, me gustaría que nos diera su palabra a propósito también de todos estos temas que hemos hablado, ¿no? Y de esta necesidad que tenemos en la región de volvernos a escuchar, de tener espacios y de recuperar de alguna manera ese diálogo interamericano. Así que bueno, tu palabra de inicio, Manolo. Sí, oye, la verdad es que Panamá ha estado en el centro, ¿no? de la región, y no solo en el centro geográfico como le toca estar, ¿no? Sino en el centro político, económico y social. Este Foro Económico Internacional es la segunda vez que se organiza, se organizó ya en enero del año pasado. Quien lo organiza es una de las instituciones latinoamericanas, y subrayo lo de latinoamericano porque es 100%, y luego podemos volver sobre ello, latinoamericana, que es un banco de desarrollo que sigue la senda institucional de lo que fue la Corporación Andina de Fomento, la CAF, que fue el instrumento financiero del Pacto Andino, ¿no? El Pacto Andino cuando se crea hace ya 60 años va a tener un brazo financiero que es la CAF, cuya sede va a estar en Caracas, y que con el tiempo se va a ir transformando en un banco con una vocación de continuar abordando los temas de desarrollo, pero con una vocación no exclusivamente andina, sino latinoamericana. Bien, esta institución hoy es presidida por Sergio Díaz Granados,
que es un abogado, digamos, de colombiano de Santa Marta, y que ha impreso un ritmo increíble a esta institución, ¿no? Repito, por su carácter global latinoamericano que quiere moverse también a otros territorios, entre otras cosas, también organizar foros como este, ¿no? El Foro Económico Internacional de Panamá. Se dice en los pasillos que pretende ser una suerte de Davos latinoamericano. Es interesante porque se celebra exactamente una semana después del encuentro en Suiza, y en este caso ha reunido a 6.000 personas, ¿no? Que son las inscritas de todo ámbito, ¿no? Claro, a efectos mediáticos destaca la presencia de 6 presidentes en el ejercicio de países latinoamericanos, a un primer ministro del Caribe y un presidente que tomará posesión en unas semanas, ¿no? Entonces, digamos que vienen a esta cita de manera absolutamente voluntaria. ¿Qué quiero decir con esto de voluntario? Es decir, que no vienen porque sea un imperativo de pertenecer. Pensemos cuando hay la reunión de la CELAC con la Unión Europea. Bueno, tú como presidente de la República tienes la obligación de ir a representar tu país. Aquí no, aquí los presidentes reciben una invitación y de motu propio deciden si van o no van. Bueno, el hecho de congregar a 6 presidentes del nivel de los que han venido, pues ya dice mucho de ello, ¿no? Estoy hablando, en primer lugar, de Lula, en segundo lugar, de Petro, o sea que ya tenemos el primer y tercer país de América Latina en términos demográficos, el presidente Noboa de Ecuador, el presidente Paz de Bolivia, el presidente Arévalo de Guatemala, y al que hay que sumar al primer ministro de Jamaica, que es Holmes, y al recientemente electo y a punto de tomar posesión, presidente Katz, por Chile. O sea que, como ven, la nómina de la región está muy bien representada, con parte del sur, pero también de América Central, con 2 presidentes, porque claro, lógicamente estaba el presidente de Panamá, el presidente Mulino, y el presidente de Guatemala y el primer ministro de una isla caribeña. Entonces yo creo que esto en sí mismo ya es una noticia que conviene resaltar. Como dijo Díaz Granados en su vamos, en su alocución introductoria, estamos en un escenario inédito, en un escenario de un fin del sistema basado en reglas, y donde él siente el Banco de Desarrollo que preside, que la CAF tiene cosas que hacer, tiene cosas que decir, tiene una capacidad primero de reunir a estas principales figuras, pero luego también de discutir temas en el ámbito financiero, en el ámbito empresarial, pero también en el ámbito político, en el ámbito social, en el ámbito cultural y, por supuesto, en el ámbito de las relaciones internacionales. Claro, y De una precisamente, región, hay que no olvidar, de una región de 650 millones de habitantes y que tiene que tener una voz propia. No digo que él se la esté arrogando, pero de alguna manera él quiere ser un impulsor de este escenario. sin lugar a dudas, ¿no? Y aparte de eso, que también me resulta interesante, porque claro, teníamos ya bastante tiempo. No sabría ahorita mismo a bote pronto calcular el tiempo que hacía que en la región no se reunían 5, 7, 8 presidentes juntos, ¿no? En un evento que no fuera la Asamblea General de Naciones Unidas o algo así, ¿no? Y en ese sentido también me recuerda mucho aquella cumbre de Los Ángeles que ya ha quedado un poco olvidada en la bruma del olvido, ¿no? En la que Biden intentó hacer como una cumbre de las Américas, pero de la cual era interesante, resultaba interesante porque era la oportunidad también de conseguirse empresarios, banqueros y también agentes de cambio de la sociedad civil, ¿no? Era un gesto, pero bueno, lamentablemente quedó en el gesto. Sin embargo, aquí parece que se reactiva esa dinámica
de no tan solo la importancia de los jefes de Estado, sino también estos agentes económicos tan importantes bueno, de alguna manera plantean también, ponen sobre el centro de la conversación la importancia que tiene reconocer la necesidad de tener reglas del juego claras, tener también el cumplimiento de los contratos, el cumplimiento también de los compromisos a los que se llega, no tan solo a nivel bancario, sino también a nivel político, ¿no? Y en ese sentido, Marisabel, ¿cómo miras este encuentro considerando el momento político que estamos viviendo ahorita mismo en la región? Más que mi comentario, yo quisiera saber, Manolo, en este escenario hemisférico tan convulso, con las arremetidas en todo sentido, ¿no? Político y económico a partir del corolario Trump, ¿cuál es el ambiente que hay en la región y más concretamente en la CAF, desde la CAF? ¿Cuál, cuál pareciera que es la actitud de estos países donde hay división, ¿no? Unos son partidarios de no solamente de las políticas extremas, sino que las están aplicando o aspiran a aplicarlas en sus países. Claro, y hay unos que están también de ida y otros que están entrando apenas, ¿no? Exacto. Sí, Entonces, por ejemplo, un amigo, un colega que está allá en Argentina en este momento, bueno, lo conocemos, nuestro amigo Pablo Wiederspohr, me está contando que en Argentina la situación está bien difícil con lo de los inmigrantes, ¿no? Entonces también tenemos el caso de Chile, ¿verdad? Eso es de aquel lado, pero de este lado también tenemos a Petro en Colombia y Ecuador y Perú, que también tienen una política migratoria agresiva. Entonces, ¿cómo se percibe esa influencia que ahora ejerce el gobierno de los Estados Unidos sobre la región? ¿Y dónde queda la noción de soberanía? No lo digo solamente por el tema venezolano, lo digo en realidad el caso argentino, por ejemplo. Estamos auxiliando a Argentina, estamos dándole apoyo financiero desde acá de Estados Unidos, pero ellos están mirando hacia otros lados, no hacia Estados Unidos, ¿no? Entonces ellos tienen claro cuál es el reto que tienen con el hegemón, ¿no? ¿Qué nos dice Manolo No, y acerca? aparte también eso, ¿no? Que Milei va a Davos, pero no, a este Davos emergente de la región no está, ¿no? Ah, claro, por supuesto. claro, sí. Mira, la CAF, como digo, tiene 24 países que son sus países accionistas, ¿no? Y es una entidad en la que solamente hay una, digamos, fuera de la región extrarregional, una participación, no digo que simbólica, pero pequeña de España y de Portugal, ¿no? Pero es una instancia, como decía antes, latinoamericana. Entonces, am, a ver, cuatro ideas muy rápidas. Una primera, y un hecho. Em, Se está celebrando este año, se va a celebrar este año el bicentenario de la celebración en Panamá del Congreso Anfictiónico 1826 y lo que eso supuso en la consolidación de un pensamiento de Bolívar, el pensamiento maduro, el pensamiento, diríamos, de la recta final y de lo que viene a suponer un intento de configurar una identidad regional, llamémosla latinoamericana, que es algo confuso, que es algo, pero que está ahí. Entonces yo creo que la primera, para mí, y esto es algo si queréis muy personal, es la primera, la primera idea que me viene y el primer hálito, ¿no? Para una reflexión, ¿no? Es decir, bueno, 200 años, ¿dónde estamos? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estamos? Etcétera, ¿no? Y hacia dónde vamos. Segunda idea. Ah, Fijaros, yo creo que yo estuve en las presentaciones que hicieron los invitados, digamos, de más prestigio, como son los presidentes o el futuro presidente o el primer ministro, y el gran ausente nominal fue Estados Unidos. O sea, allí nadie citó a Estados Unidos. O sea, nadie citó. O sea, claro, evidentemente está detrás de todo, pero es el elefante blanco, ¿no? ¿No? O mejor dicho, ese rey desnudo, ¿no? Que nadie se atreve a decir que el rey está desnudo, ¿no? Pero esta es una cuestión. Quizás Pero es Petro como que cuando... si de alguna manera está, pero no se le esperaba Sí, tampoco, ¿no? y quizás Petro cuando irónicamente habló de su viaje a Washington en la semana entrante, ¿no?
Tercera cuestión. Se plantea el tema de la integración, que es un tema muy viejo y para mí personalmente es un tema muy traumático. Y esto os lo confieso porque es mi tesis doctoral de hace 42 años versó sobre proceso y crisis del Pacto Andino. Con eso está todo dicho. Hace 42 años. Nunca más he vuelto a querer saber nada de integración regional, ¿no? O lo he enfocado desde otro lado. Pero, claro, la idea de integración digamos, después de todo lo que ha llovido en el mundo, después del modelo de la Unión Europea, después de los sucesivos fracasos del ámbito latinoamericano, está ahí, sigue estando ahí. O sea, sigue estando ahí. No hubo nadie de los intervinientes que no dijera. Claro, la cuestión es saber qué tienen en la cabeza cuando están hablando de integración. A propósito de esto que ha dicho María Isabel, del fenómeno migratorio al que se refería Pablo Widerbos, que ha visto en Argentina, o el que yo también vi hace mes y pico en Chile, ¿no? Pero, Exacto. pero la idea de integración está ahí, ¿no? Eso está claro. Y cuarta, Mira, Manolo, pero algo sí, más, ya que tocas eso. sí. ¿Por qué ahora sí se da lo de Mercosur? ¿Por qué ahora se vuelve a hablar de integración? ¿Qué crees tú que ha pasado? Bueno, ¿Es la eh, eh, presión de esta vuelta de Trump? ¿Qué es? En parte sí, pero conviene no olvidar, en parte sí, o seguro que sí, que seguro que tiene muchísimo que ver, pero también hay que tener en cuenta que lo de Mercosur y la Unión Europea, como ya hablamos hace un par de semanas, es algo que venía de viejo, o sea, que es algo que es un proceso que ha sido lentísimo por parte, sobre todo de Europa, por la complejidad de la toma de decisiones en Europa y demás. Pero precisamente este es el cuarto punto al que me iba a referir, es la visión hacia Europa. Es decir, nuestro socio natural es la Unión Europea. O sea, en este escenario de chinos, de norteamericanos y demás, América Latina tiene que estar unida, tiene que estar integrada. La unión hace la fuerza, pero todavía somos más fuertes si tenemos un socio con el que compartimos muchísimas cosas, ¿no? Y ese socio es la Unión Europea. Que yo sé que también esto es muy complejo. Ha coincidido también esta semana aquí la visita, si queremos, no digo que por motivos personales, porque él ya es una figura retirada del mundo de la política, pero sigue siendo una figura importante, de Josep Borrell. No, claro, Borrell ha sido durante 5 años el máximo representante de las relaciones exteriores y de la política exterior de la complejísima política exterior de la Unión Europea, ¿no? Y claro, en conversaciones con él, tanto públicas como privadas, pues claro, tenemos esta idea de que la Unión Europea es un agente fácilmente identificable con un solo interés. Y no, la Unión Europea es un escenario muy complejo, como decíamos, donde los países bálticos de la Unión Europea no tienen el interés o la idea de la colaboración, de la cooperación, de la camaradería, si se quiere, con América Latina que puedan tener los países del sur de Europa, que puedan tener Italia, Francia, Portugal, España, por ejemplo, ¿no? Entonces, y eso, claro, se ve en las decisiones colectivas. Pero yo creo que estas cuatro ideas estaban ahí presentes y me parece bueno, que pueden ser una agenda muy importante si se toma conciencia de ello y se piensa que no puede valer la política de aquí me lo guiso y aquí me lo como, ¿no? O sea, es decir, esa política del sálvese quien pueda, de yo soy el más listo de la clase y yo me escapo y yo voy a conseguir el acuerdo y yo voy a beneficiar a mi sector agrario, mi sector minero o mi sector servicios, etcétera, sin contar con el vecino, pues eso no debe ser, pero ya sé que es Claro, ir en contra de una realidad que es muy terca, pero claro, con esto, ya con esta idea, para que no se me vaya, termino, porque es muy importante ser conscientes de que la integración de América Latina sí es una voluntad, pero hay un problema que es estructural, que es el problema físico. Es decir, cuando miramos a América,
y miramos Europa, vemos dos mapas, dos mapas compuestos con colores distintos que son los distintos países, pero hay una realidad europea de proximidad que no existe en América Latina. Y eso es lo que a veces nos hace ser demasiado idealistas y pensar que es un escenario de por qué no se unen? Bueno, pues la respuesta es porque es un territorio que hoy se puede superar, sin embargo, hoy se puede superar precisamente por la nueva sociedad en la que estamos. Claro, ¿no? Y que en ese sentido también me gustaría un poco ya para cerrar el programa, una reflexión, porque claro, has comentado algo que es muy importante y que si se quiere es algo que siempre ha estado como dentro de la impresión que generaban siempre esas resoluciones finales, ¿no? Que era de la coordinación de políticas públicas, la forma de crear un diálogo permanente entre naciones, pero uno revisa los discursos y yo diría que salvo el caso de Arévalo, el caso de Paz y el caso particular de el presidente de Panamá, son discursos que el resto hablan de ellos mismos, ¿no? Hablan como, y claro, están como sujetos siempre a una presión en el plano electoral. Este año también es año electoral en algunos de ellos, el caso de Brasil, el caso de Colombia. Sin embargo, me gustaría también tu apreciación, Marisabel, porque claro, vemos como que siempre hay como ese temor, ¿no? De no dar mucho espacio a hablar de el perfil internacional del país, sino que no, nosotros estamos haciendo la tarea, ¿no? Un poco el caso de Novoa, ¿no? Que habla, no, si estamos cuidándonos del crimen, estamos avanzando en esto. Y tú ves como que la agenda de cooperación, de coordinación, de ceder, de negociar, de llegar a acuerdos, de entendimiento con el vecino, pues queda como va quedando un poquito rezagado. No sé cómo lo ves tú, quizás es una impresión personal, pero no sé, me gustaría ver ese aspecto, porque bueno, estamos hablando de integración, ¿no? Sí, pero como tú dices, esos son espacios y va igual por Davos. En Davos el presidente Trump hizo su especie de discurso kickoff de las midterms de aquí, ¿verdad? Él fue allá no a hablarle a la gente de Davos, fue a exponer su caso para las elecciones de medio término aquí. Entonces, en la mayoría de los casos, vamos a ver que estos son eh, espacios, eventos que se utilizan como plataforma para el que llega nuevo, ofrecer su, su propuesta o de lo que va a ir su periodo, los que van de salida, dejan claro logros, aspiraciones y los que se encuentran todavía a mitad de camino, pues tratar de vender la gestión. Tú lo señalas, Xavi, creo que lamentablemente por eso es que este tipo de convocatorias y eventos deja de tener, fíjate, yo estaba buscando noticias sobre este encuentro y encontré dos publicaciones en Facebook y un par de videos. ¿Por qué este evento no está teniendo cobertura? Ya yo no aspiro que aquí en Estados Unidos los medios, ni siquiera los hispanos, cubran este tipo de De hecho, eventos. la mejor nota que conseguí fue del país en inglés, ni siquiera Ah, en bueno, español. imagínate, sácalo por ahí. Bueno, Pero pero es ahí, sigue, perdona, sigue, no, sigue. no, que me parece que eso lo que indica es el poco interés que hay, no solamente en el foro, es el tema de cómo se utilizan esos foros y para qué. Ya. Porque Davos es porque es la clase de las élites globales, ¿no? Ya, pero María Isabel, eso también tiene mucho que ver con, primero, con las agendas mediáticas, ¿no? Cómo se construyen, una vez más, Exactamente, vamos a lo de siempre, ¿no? Y cómo hay exacto. una suerte de opacamiento Sí. adrede, voluntario, de lo que no se quiere, de lo que no se quiere Mm, escuchar. Porque así es. de nuevo, cuando a veces, y me lo habéis oído muchas veces, cuando hablo de liderazgos y de la mediocridad y tal, oye, hay que escuchar el discurso de Lula. O sea, hay Ujú, que escuchar el discurso de Lula. Y aquí no es una cuestión, no, alguien ya inmediatamente seguro que alguien de los que nos escucha tuerce el gesto porque dice, este izquierdista. No, 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 no. Hay que escuchar, y hay que escuchar el de Petro también, por ver claro. la contraposición. Dos personas que originalmente o se pueden ubicar en la izquierda, ¿no? Pero el discurso Ujú, de Lula, por ejemplo, es una pieza maestra y es un discurso que habla
Fijaros, a propósito de su izquierdismo y tal, habla de que hay que ser pragmático. Dice, Ujú. hay una loa del pragmatismo y hay una condena del ideologismo. O sea, es decir, en un determinado momento, y lo apunté por algún sitio, dice textualmente, hay que dejarse guiar por el pragmatismo. Las disputas ideológicas son estériles. La integración viaria no tiene ideología. Eso sí, claro, en otro momento habla que la política social es esencial. O en otro momento también denuncia el feminicidio, habla del drama del feminicidio en América Latina, ¿no? Y en tercer lugar, algo que me pareció muy importante, claro, viene de un país que es un país federal y es un país del tamaño que tiene, que reivindica eso, la descentralización, reivindica la descentralización, reivindica la sociedad civil y la iniciativa popular. Es decir, fue una pieza maestra, porque fue, de alguna manera, fue el keynote speaker, ¿no? Y repito, ¿no? Nos pasa esto lo mismo como hablábamos la semana pasada con el discurso de Carney, es decir, tenemos también que reivindicar la buena política, ¿no? Hay mala política, hay política lamentable, hay basura si queremos, ¿no? Ujú. María Isabel dijo antes el nombre de un presidente del sur que no voy a repetir. Evidentemente, hay así, o el propio presidente Petro habló de una manera, bueno, muy típica de él, absolutamente dislocada, digamos, haciendo un relato metaliterario, diciendo algunas cosas que eran incomprensibles, otras cosas que podían ser sensatas, otras cosas que podían parecer una locura, pero, repito, el discurso, también el discurso de paz, ¿no? Creo que el discurso de paz fue absolutamente ejemplar y el discurso de Arévalo, ¿no? Y el de Molino. Yo, en general, yo diría que hubo grandes piezas que me resulta penoso, Xavi, precisamente eso, ¿no? Que los grandes medios, yo qué sé, The Economist, por hablar del ámbito europeo, o The New York Times o Washington Post, etcétera, no tengan la sensibilidad de darse cuenta de que ahí está otra voz, ¿no? Y de que ningunen la voz, repito, de 650 millones de habitantes. Claro, y ven, para eso estamos en mirada semanal un poco para dar luz y también un poco comprensión, ¿no? Porque muchas veces lo que le hemos dicho en nuestros escuchas, ¿no? Muchas veces en los en la sección de comentarios, a la cual los invitamos a que también participen de la conversación, en la que precisamente aquí estamos por la labor de examinar también historias de éxito, también de alguna manera pues buscar espacios de encuentro y sobre todo en la que más allá de la estricta dicotomía izquierda-derecha, pues también veamos un poco el efecto o de la acción o de la inacción de políticos bueno, es parte del pulso que revisamos aquí semana tras semana, ¿no? Y en ese sentido, y ya para cerrar, me gustaría un poquito una apreciación tuya, Marisabel, porque claro, aquí evidentemente también vimos, hablando precisamente de este componente ideológico, vimos una reunión de jefes de Estado donde el más distinto signo político y una disposición de, bueno, de encontrarse, ¿no? Por lo menos. Y en ese aspecto, digamos, considerando también excesivo ideologismo, por decirlo de alguna manera, que hubo en ese viraje al socialismo del siglo XXI de hace pocos años atrás, pues es un elemento que pareciera ser promisorio. No sé cómo miras tú este aspecto. Pues yo coincido con Manolo en que el pragmatismo pareciera que ahora va a tener un espacio, no porque, no porque haya falta de convicción ideológica. Creo que el problema es que justamente es lo que estamos viendo, por ejemplo, en Venezuela, se trata de la supervivencia política, ¿no? Entonces, tanto Delcy Rodríguez y el madurismo, como Lula y el mismo Petro, ven que en este momento el viraje a la derecha no es solamente un tema ideológico, es un tema de poder. Y luego de la extracción de Maduro en Venezuela, hay temor de que esto sea a partir de ahora la norma. Entonces, bueno, la gente está pensando, digo, los sectores políticos en Latinoamérica están pensando que habrá que tragar estos sapos en estos 3 años que nos quedan, esperemos, de esta pesadilla. Bueno, así que bueno, de todas formas daremos seguimiento a lo que vaya desarrollándose esto y sobre todo pues al pulso político que este mismo año, año electoral,
se va a ir dando en nuestra región. Así que bueno, mis queridos, Con, gracias por su tiempo, con por sus elecciones en apreciaciones. Costa Rica hoy. Claro, Con elecciones en exactamente, Costa Rica. Sí. exactamente. Así que bueno, mis queridos, nos vemos la mirada semanal el próximo domingo. Hasta Venga, buena entonces. semana. Si llegaste hasta aquí y te interesan estos temas, puedes ayudarnos a seguir haciendo estos vídeos dándole like, compartiendo, comentando y suscribiéndote al canal de YouTube de Latinoamérica 21. Puedes acceder también a todos nuestros episodios entrando en nuestra página web latinoamerica21.com/podcast y en las principales plataformas de audio. Subimos videos nuevos todas las semanas, así que nos veremos en Mirada Semanal muy pronto.